¿Por qué duele tanto terminar una serie? Apenas es el segundo mes del 2025, pero ya he terminado 2 series. Me gustan mucho las series ya que tienen el tiempo para dar un gran desarrollo de personajes. Mi top series dramáticas es Better Call Saul y Euphoria. Pero siempre que veo una serie dramática debo acompañarla con una sitcom. Amo ver series con capítulos de 20 minutos, los cuales en su mayoría te hacen reír o te dejan pensando. No me gusta ver las series en una sola sentada. Siento que esa no es la intención del creador, sino de las grandes compañías para que sigas con la siguiente serie y no sueltes la plataforma. Me gusta dedicar el tiempo a las series y películas. Veo una serie y la dejo respirar para el siguiente capítulo. Es raro que vea una serie por primera vez de corrido. En cambio, las sitcoms no necesitan ese respiro. No todas, ni siempre, son un gran contenido en poco tiempo. Lo que más me gusta de las sitcoms es el contraste que hay entre la tragedia y la comedia. Al ser tan poca la tragedia y tan grande la conexión entre los personajes por medio de la comedia, se vuelven muy impactantes esos momentos serios o de tensión. Hoy terminé Seinfeld, una sitcom que me acompañó durante 3 años, y siento un gran vacío. Las 9 temporadas de Seinfeld en conjunto duran 2 días con 21 horas. Si hubiera visto la serie de manera constante en 3 años, eso serían 4 minutos al día, lo cual obviamente no hice. Para terminar una serie de 69 horas en 3 años, mi promedio habría sido un capítulo cada 5.29 días, lo cual tampoco hice. Solo veía Seinfeld cuando quería, cuando sentía que tenía tiempo, cuando me aburría, cuando necesitaba reírme. Seinfeld estuvo ahí para mí. Hay algo raro en terminar una serie. No importa cuántas veces lo haya vivido, siempre queda esa sensación de que algo se apaga. Es como si cerraras la puerta de un cuarto en el que viviste por un tiempo, sabiendo que nunca más volverás a entrar de la misma manera. Puedes volver, claro, pero ya no será igual. La primera vez que ves una serie es única, porque aún no sabes lo que va a pasar, aún no conoces bien a los personajes, aún no te han acompañado en esos días buenos y malos. Y cuando todo termina, te quedas ahí, mirando los créditos, con la extraña sensación de que algo que era parte de tu vida dejó de serlo. Una serie no es real en el sentido físico, pero sí a través de los sentidos. No solo consumimos imágenes y diálogos, sino que ingresamos a un mundo sensorial, un mundo que de alguna manera se vuelve parte de nuestra vida. Lo bueno, lo malo, es que deja de ser accesible cuando termina la serie. La vida humana está estructurada por el tiempo, y cada momento vivido deja una huella en nuestra existencia. El vacío que sientes al terminar una serie no es solo por la serie en sí, sino por el tiempo que pasaste con ella. Las series son pequeñas narrativas que nos permiten estructurar nuestra existencia dentro de una lógica de inicio, desarrollo y final. Cuando terminan, nos dejan frente al vacío de nuestra propia realidad, que no tiene un guión prescrito ni un cierre satisfactorio. Entonces, ¿este vacío que siento al terminar una serie es realmente por la serie o por un reflejo más profundo en mi vida? ¿Por qué nos apegamos tanto a las historias ficticias? ¿Es porque nos permiten vivir otras vidas que de otro modo no podríamos experimentar? ¿Este vacío es una manifestación del miedo al cambio y la finitud? ¿Nos recuerda que todo, incluso las cosas que amamos, van a tener un final? Si todo lo que empieza debe terminar, ¿cómo podemos aprender a disfrutar más el proceso sin temer al final? Si la nostalgia es el precio de haber vivido momentos significativos, ¿vale la pena sentir este vacío? Entonces, ¿solo terminé una serie o terminé una etapa de mi vida? Quizás la mejor manera de llenar el vacío es así.